Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las novelas turcas nos hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. ¡Qué gusto tenerlos aquí de nuevo! Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba, una verdadera bomba turca que va a sacudir los cimientos de una de nuestras parejas favoritas, bueno, tal vez no tan favorita para algunos. Estamos hablando de Serkan y Eda, de Senkalkapimi, por supuesto. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué más puede pasarles a estos dos? Pues créanme, la vida, o mejor dicho, los guionistas, tienen una sorpresa muy particular guardada. Y es que en los últimos episodios hemos visto a Eda cada vez más centrada en su trabajo, en su proyecto en Italia, y sí, un poco distante de Serkan. Y a Serkan, bueno, Serkan siendo Serkan con sus inseguridades a flor de piel, intentando demostrar que puede con todo, pero sintiendo que se le escapa su amada. Pero la cosa se va a complicar aún más con la llegada de, redoble de tambores. Ozge. Sí, esa Ozge, la amiga de la infancia de Serkan, la que siempre ha estado allí, la que aparentemente lo conoce mejor que nadie. Ella. Y su llegada no será precisamente silenciosa. Ozge viene dispuesta a revolucionar la vida de Serkan, pero no de la manera que él espera. Antes de que sigamos con el drama, les quiero recordar que si les gusta estar al tanto de todas las novedades, spoilers y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que sin más dilación, vamos a desglosar esta bomba que va a cambiar todo. Ozge no llega sola. Viene acompañada de un secreto. Un secreto que una vez revelado podría poner en jaque la relación de Serkan y Eda. Y no es un romance oculto con Serkan, aunque seguro que a más de uno le gustaría esa trama. El secreto es algo mucho más profundo, algo relacionado con el pasado de Serkan y su familia, un pasado que él creía haber dejado atrás. Resulta que el proyecto en el que está trabajando Eda en Italia, tiene una conexión directa con ese pasado familiar. Y Ozge, al ser la amiga de la infancia y conocedora de la historia familiar, es la única que puede unir los puntos y desvelar la verdad. ¿Pero qué verdad es esa? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Imaginemos la escena, Eda, feliz en Italia, trabajando en su proyecto, ajena a la bomba que está a punto de estallar. Serkan intentando mantener la distancia, pero a la vez muriéndose de celos y preocupación. Y Ozge apareciendo como un rayo con información crucial, pero también con sus propias intenciones. Porque seamos sinceros, en las telenovelas turcas, nadie es completamente inocente. ¿Cuáles son las intenciones de Ozge? ¿Quiere ayudar a Serkan? ¿O busca algo más? Algunos rumores apuntan a que Ozge siempre ha estado enamorada de Serkan, y que esta es su oportunidad para acercarse a él, aprovechando la distancia entre él y Eda. Otros, en cambio, creen que Ozge simplemente quiere proteger a Serkan de una verdad dolorosa, aunque eso implique mentirle a Eda. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la llegada de Ozge va a generar una crisis en la relación de Serkan y Eda. Porque la desconfianza, los secretos y las mentiras son el caldo de cultivo perfecto para que una pareja se tambalee. Y si a eso le sumamos la distancia física y la presión del trabajo, el panorama no pinta nada bien. Pero no todo está perdido. Porque si hay algo que hemos aprendido de Serkan y Eda es que a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre encuentra la manera de florecer. Aunque, claro, no sin antes pasar por un drama monumental, lleno de lágrimas, gritos y reconciliaciones apasionadas. Ahora bien, ¿cómo reaccionará Eda al descubrir el secreto del pasado de Serkan? ¿Lo perdonará? ¿O sentirá que le ha ocultado algo importante y que su relación se basa en una mentira? ¿Y Serkan? ¿Será capaz de confiar en Ozge y revelarle la verdad a Eda? ¿O intentará ocultar el secreto a toda costa, empeorando aún más la situación? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí podemos asegurar es que la trama se va a poner muy interesante. Y que vamos a tener muchos momentos de tensión, de romance, de comedia y, por supuesto, de drama. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos gusta de las telenovelas turcas, ¿verdad? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál es el secreto que oculta el pasado de Serkan? ¿Creen que Ozge tiene buenas intenciones? ¿O es una villana encubierta? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y recuerden, estén atentos a los próximos episodios, porque la bomba turca de Ozge está a punto de explotar. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. En resumen, hoy hemos analizado la inminente llegada de Ozge, la amiga de la infancia de Serkan, y cómo su presencia y el secreto que guarda, podrían desestabilizar la relación entre Serkan y Eda. Hemos explorado las posibles intenciones de Ozge y las consecuencias que podría tener la revelación de este secreto en el futuro de la pareja. Un auténtico culebrón turco que promete mantenernos pegados a la pantalla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con ganas de más. Ahora sí, es su turno. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué les parece la llegada de Ozge? ¿Creen que Serkan y Eda podrán superar este nuevo obstáculo? No se corten y déjenme sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos fanáticos de las novelas turcas, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen que aún hay más jugo que exprimir. Porque si pensaban que solo íbamos a rascar la superficie de este terremoto llamado Ozge, están muy equivocados. Profundicemos en las capas más ocultas de esta trama, analicemos cada posible escenario y preparemos nuestra artillería de teorías para lo que está por venir. Primero volvamos a Eda. Nuestra florista favorita se encuentra en Italia, respirando aire fresco y dejando florecer su talento. Pero, ¿realmente es feliz? ¿O la distancia de Serkan está empezando a pesar más de lo que quiere admitir? Recordemos que Eda es una mujer fuerte e independiente y decidida, pero también es vulnerable y necesita el amor y el apoyo de Serkan. Esa dualidad es lo que la hace tan cautivadora y con la que tantas de nosotras nos identificamos. Esa distancia, aunque profesionalmente beneficiosa, podría ser la grieta por donde se cuele la duda y la inseguridad. ¿Será que Serkan ya no la necesita? ¿Será que su amor se está desvaneciendo? Estas preguntas, aunque silenciosas, pueden estar rondando la mente de Eda, haciéndola susceptible a cualquier influencia externa. Ahora, enfoquémonos en Serkan. Nuestro robot favorito, que poco a poco ha ido aprendiendo a amar y a conectar con sus emociones, se enfrenta a un nuevo desafío, la distancia y la posible pérdida de Eda. Serkan, con su perfeccionismo y su necesidad de control, se siente impotente al no poder estar presente en la vida de Eda y al verla florecer lejos de él. Este sentimiento de impotencia lo convierte en presa fácil de sus inseguridades. Empieza a dudar de sí mismo, de su capacidad para hacer feliz a Eda y de la solidez de su relación. Y es en este momento de vulnerabilidad cuando Ozge hace su entrada triunfal. Ozge. El personaje que va a dividir a los fans de Senkal Kapimi. Algunos la amarán, otros la odiarán, pero lo que es seguro es que nadie quedará indiferente ante su presencia. Ozge no es una simple amiga de la infancia. Es una parte integral del pasado de Serkan, un pasado que él ha intentado enterrar pero que sigue acechándolo. Ozge conoce a Serkan mejor que nadie, conoce sus miedos, sus sueños, sus debilidades y sus fortalezas. Ella ha estado presente en los momentos más importantes de su vida, y su conexión es profunda y duradera. Pero, ¿es una conexión puramente platónica? ¿O hay algo más? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos creen que Ozge siempre ha estado enamorada de Serkan, pero que ha mantenido sus sentimientos ocultos por respeto a su amistad. Ahora, con Eda lejos y Serkan vulnerable, ve la oportunidad de acercarse a él y de conquistar su corazón. Otros, en cambio, creen que Ozge es un ángel guardián, que solo quiere proteger a Serkan de una verdad dolorosa que podría destruir su felicidad. Ella conoce el secreto del pasado de Serkan, un secreto relacionado con su familia y con el proyecto en el que está trabajando Eda en Italia. Este secreto podría tener consecuencias devastadoras para Serkan y Eda, y Ozge está dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerlos, incluso si eso significa mentirles o manipularlos. ¿Cuál es el secreto? Aquí es donde la imaginación se dispara. Podría ser que el proyecto en Italia esté relacionado con la verdadera razón de la muerte de los padres de Serkan. Podría ser que haya un miembro de la familia de Serkan que esté involucrado en actividades ilícitas. O podría ser algo aún más sorprendente y retorcido. Independientemente de la verdad, lo que es seguro es que la revelación de este secreto pondrá a prueba el amor de Serkan y Eda.
Tendrán que superar la desconfianza, las mentiras y el dolor para poder seguir adelante. ¿Pero podrán hacerlo? ¿O el secreto del pasado de Serkan será demasiado para su relación? ¿Será Özge la que termine separándolos para siempre? Aquí es donde entran en juego sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué esperan y qué temen. Déjenme sus comentarios y compartan sus teorías. Juntos podemos desentrañar este misterio y prepararnos para lo que está por venir. Además, analicemos un poco más a fondo el papel que juega la distancia en esta ecuación. Las relaciones a distancia son un desafío en sí mismas, incluso sin secretos ocultos y examigas de la infancia dispuestas a entrometerse. La falta de contacto físico, la diferencia horaria, la dificultad para compartir momentos cotidianos, todo esto puede generar frustración y desconfianza. Serkan y Eda ya han superado muchos obstáculos en su relación, pero la distancia es un nuevo desafío que pondrá a prueba su amor de una manera diferente. ¿Serán capaces de mantener la llama encendida a pesar de la distancia? ¿O sucumbirán a la tentación de buscar consuelo en otros brazos? Y hablando de tentaciones, no podemos ignorar la posibilidad de que Özge intente seducir a Serkan. Después de todo, ella lo conoce muy bien y sabe cómo llegar a su corazón. Además, ella representa la estabilidad y la familiaridad, algo que Serkan anhela en estos momentos de incertidumbre. ¿Será capaz Serkan de resistirse a sus encantos? ¿O caerá en la tentación y traicionará a Eda? Esta es una pregunta que nos mantendrá en vilo durante los próximos episodios. Pero no perdamos la esperanza. Recordemos que el amor de Serkan y Eda es fuerte y verdadero. Han superado muchos obstáculos y han demostrado que pueden confiar el uno en el otro. Si son capaces de comunicarse abiertamente, de superar sus inseguridades y de confiar en su amor, podrán superar este nuevo desafío y seguir construyendo su futuro juntos. Así que, mi gente guapa, prepárense para una montaña rusa de emociones. La llegada de Özge va a cambiar todo, pero no necesariamente para mal. Si Serkan y Eda son capaces de afrontar la verdad y de luchar por su amor, podrán salir fortalecidos de esta experiencia. Ahora sí, quiero saber sus últimas predicciones. ¿Cuál será el papel final de Özge en la historia? ¿Lograrán Serkan y Eda superar este obstáculo? ¿Y cuál será la resolución del secreto del pasado de Serkan? No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos y que la fuerza turca los acompañe.